Bienvenidos a un viaje revelador por las profundidades de la psique humana. En esta exploración, nos adentraremos en uno de los conceptos más intrigantes y esclarecedores de la psicología analítica de Carl Jung, la sombra. Esta entidad, oculta en las profundidades de nuestro inconsciente, es el reservorio de aquellos aspectos de nuestra personalidad que, por diversas razones, hemos decidido rechazar, ignorar o desconocer. Pero, ¿qué contiene realmente esta sombra? ¿Por qué es esencial confrontarla? Y más importante aún, ¿cómo influye en nuestra vida cotidiana? La sombra no es solo un concepto teórico, es una parte integral y activa de nuestra experiencia humana. Representa todo lo que es inconsciente, reprimido, no deseado y a menudo contradictorio en nuestra personalidad. Desde emociones negadas como la ira, el miedo o la envidia, hasta deseos y pensamientos que contravienen nuestras normas morales o sociales. La sombra es multifacética y compleja, alojando tanto potencial creativo como destructivo. Para muchos, la idea de la sombra evoca imágenes de oscuridad y negatividad. Sin embargo, en la psicología junguiana, la sombra no es inherentemente mala. De hecho, oculta en sus recovecos se encuentran semillas de crecimiento, innovación y cambio. El verdadero peligro no reside en la sombra misma, sino en nuestro desconocimiento y rechazo de ella. Esta parte rechazada de nosotros mismos se manifiesta de diversas formas. En los sueños, puede aparecer como figuras amenazantes o situaciones perturbadoras, reflejando conflictos internos y aspectos no reconocidos de nuestra personalidad. En la vida diaria, la sombra a menudo se proyecta en otros, vemos y criticamos en ellos los defectos que, en realidad, son nuestros propios aspectos rechazados. Esta proyección no solo distorsiona nuestra percepción de los demás, sino que también nos impide enfrentar y entender nuestra propia naturaleza compleja. Hasta ahora, hemos comenzado a desvelar la naturaleza de la sombra y su impacto en nuestra vida. Ahora, exploraremos cómo se manifiesta la sombra y cómo podemos integrarla conscientemente en nuestra vida para alcanzar un mayor entendimiento de nosotros mismos y una vida más auténtica y plena. La sombra, como hemos visto, es un complejo depósito de emociones reprimidas, deseos no cumplidos e impulsos primitivos. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente en nuestras vidas? ¿Cómo podemos reconocerla y qué nos enseña sobre nosotros mismos? La sombra se hace evidente de varias maneras, a menudo sutiles y a veces abrumadoras. En nuestros sueños, puede presentarse como personajes oscuros o situaciones aterradoras, señalando aspectos de nuestra psique que hemos ignorado o suprimido. Estos sueños nos ofrecen una ventana hacia nuestro interior, revelando conflictos y temores ocultos. En nuestra vida diaria, la sombra se revela a través de nuestras proyecciones. Cuando reaccionamos de manera exagerada a ciertas características en los demás, a menudo estamos viendo aspectos de nuestra propia sombra. Por ejemplo, si nos irrita profundamente la arrogancia en alguien, podría ser un reflejo de nuestra propia arrogancia no reconocida. Estas proyecciones actúan como espejos, mostrándonos partes de nosotros mismos que hemos negado. Pero la sombra no es solo fuente de conflictos, también es un caldo de cultivo para el crecimiento personal. Al reconocer y aceptar estos aspectos oscuros, podemos liberar energías reprimidas y descubrir nuevos potenciales. La sombra alberga cualidades y talentos que, aunque desconocidos, pueden enriquecer nuestra vida si se integran conscientemente. El proceso de enfrentar la sombra implica un honesto autoexamen. Requiere valentía para mirar dentro de nosotros mismos y reconocer nuestras imperfecciones y contradicciones. Este proceso de autoconocimiento no es fácil, pero es un paso esencial hacia la madurez psicológica y emocional. Al enfrentar nuestra sombra,
también aprendemos a ser más comprensivos y empáticos con los demás. Reconocemos que, al igual que nosotros, todos tienen su propia sombra, llena de complejidades y contradicciones. Esta comprensión puede llevar a relaciones más auténticas y profundas. Llegamos ahora al aspecto más crucial y transformador de nuestro viaje, la integración de la sombra. Este proceso no solo es fundamental para nuestro crecimiento personal, sino que también es clave para alcanzar una mayor armonía en nuestras vidas. La integración de la sombra no es un proceso de eliminación de estos aspectos oscuros, sino de reconocimiento, aceptación y comprensión de ellos como partes esenciales de nuestro ser. La integración comienza con el reconocimiento. Debemos estar dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos y aceptar que tenemos aspectos no deseados o negativos. Este paso requiere una honestidad brutal y una voluntad de enfrentar nuestras propias sombras internas. Al reconocer estos aspectos, los sacamos del reino de lo inconsciente a la luz de la conciencia. El siguiente paso es la aceptación. Aceptar nuestra sombra no significa que aprobemos o justifiquemos comportamientos negativos, significa entender que estos aspectos forman parte de nuestra complejidad humana. Al aceptar nuestra sombra, nos volvemos más completos y menos divididos internamente. Esta aceptación también reduce la tendencia a proyectar estos aspectos en los demás, lo que lleva a relaciones más saludables y honestas. La integración de la sombra también implica explorar y desarrollar los aspectos positivos y creativos que a menudo se esconden en nuestra oscuridad interna. Al reconocer y aceptar nuestra sombra, liberamos energías y potenciales que estaban bloqueados. Esta energía liberada puede canalizarse hacia la creatividad, la innovación y el crecimiento personal. El proceso de integración es continuo y dinámico. No es un destino final, sino un camino de exploración constante y autoconocimiento. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más auténticos, completos y conscientes de nosotros mismos. Esta autenticidad se traduce en una mayor empatía y comprensión hacia los demás y una mayor capacidad para vivir de manera congruente y plena. En conclusión, enfrentar e integrar nuestra sombra no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también enriquece nuestras relaciones y nuestra contribución al mundo. Al abrazar todas las facetas de nuestro ser, nos acercamos más a la plenitud y la realización. Este viaje hacia la integración de la sombra es un camino hacia la verdadera libertad y la auténtica expresión de nuestra naturaleza humana. Gracias por acompañarnos en este viaje introspectivo. Esperamos que este recorrido les haya brindado herramientas y perspectivas valiosas para su propio viaje de autoconocimiento y crecimiento.